Mirador Argentino. Producciones para televisión streaming presenta. En primera persona, Malvinas. 42 años, a corazón abierto. Conducción, Carlos D'Abramo. Agradecimiento a Casa de Veteranos de Guerra de 3 de febrero. Bueno, aquí estamos en una nueva edición de En Primera Persona, Malvinas, 42 años, a corazón abierto. Vamos a dejar que se presente esta persona y continuamos con la charla. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Tu nombre? Soy de Tucumán, Sí. Ernesto Javier Bulacio, excombatiente, tripulante del portaaviones 25 de Mayo. Hice 9.900 millas navegadas, un parcial en la zona de exclusión, en el conflicto bélico, y mi puesto de trabajo y de combate eran las máquinas de proa, las calderas. Porque el 25 de mayo tiene varias calderas, no tiene una sola. En proa y en popa. Yo estaba en la de proa, que tenía un plus de que había una guardia que tenía que ir a cubierta de vuelo a comprobar que esté el vapor auxiliar de catapultas, porque el portaaviones obviamente tenía los trackers, los cazabombarderos y los trackers que son catapultados. Después había 3 helicópteros Sea King y los 2 Alouette para el rescate de pilotos eyectados. Y bueno, hice la instrucción en Campo Sarmiento, en Punta Alta, y de ahí te destinaban a infantería o marinería. Y bueno, mi quinta tanda, 62, tocó marinería. Y como yo tenía conocimientos de mecánica, me separaron para las máquinas de los buques. Y bueno, donde paró el camión que nos llevó de Campo Sarmiento hasta la base, la escollera, el primer buque, el más grande, era el portaaviones. Y ahí bajamos unos 40 camaradas. Y bueno, bajamos 200, pero 40 fuimos a máquinas. Había que renovar la tanda que se iba de baja. Claro, entonces, porque eran soldados. Soldados con criptos. No me quiero equivocar. Por eso. Se iba una tanda de baja y entraba la nueva. Entonces Claro, íbamos. se estaban esperando con los brazos abiertos. 20 a la de popa y 20 a la de proa. Y a mí me tocó a la de proa. Y bueno, los que se iban, y los que estaban ya más antiguos, nos iban enseñando las tareas. A mí me parecía familiar la caldera porque son 4 compartimentos de los 7 que tiene el buque, más la isla, que son 7 más. Esos 4 compartimentos es todo hueco, donde están las calderas enfrentadas. Y me familiaricé porque era como un ingenio azucarero. Ah, claro. Era el mismo tipo de caldera. Algo parecido, digamos. Claro, sí, se entiende. Todo a vapor, fabricar vapor, mandar a la caja reductora. La reductora mandaba vapor a la línea de eje de estribor, que era la más larga, donde estaba la hélice nuestra, de máquina de proa. Y en popa había otra caja reductora que producía vapor para la hélice de vapor. Y me imagino que electricidad, esas cosas del barco, obviamente. Entonces, ¿cuál era la ciencia de esto? Que había que estar muy aceitado todo. Que cuando había operaciones de vuelo, el buque tenía que ir un poquito más lento porque vos estabas sacándole vapor a una hélice para mandar vapor auxiliar a catapultas. Y era todo un... Muy por el contrario de lo que dicen, que el barco tiene que ponerse a toda máquina en ese momento. Pero primero cargar el vapor, tener vapor auxiliar, o sea, tenés una caldera chiquita arriba. Ah, esa entonces, ellos siempre van a tener cada 2 minutos
Sí, el catapultaje de los superhéroes. En este caso eran 3. Después la otra escuadrilla de 3. Teníamos 8 a bordo, pero ¿qué pasa? El cuarto de la escuadrilla era avión reabastecedor, no era cazabombardero. Por eso la 4Q tenía la condición de que se podía reabastecer entre ellos mismos, porque la 4Q no reabastecía con las chanchas, ¿No? porque el portaaviones iba por donde le mandaban. Claro. Estábamos en Darwin cuando lo hunden al crucero. Ese Claro. 2 de mayo nosotros estábamos arriba, al norte, Nada que ver. esperando al crucero que suba para que le hagamos las pinzas, el operativo Banzai, que nunca pudo ser, porque el crucero ya estaba hundido y estábamos solos a 120 millas de la flota. Claro, un portaaviones que con el peligro Con que la es condición de que el factor sorpresa estaba a nuestro favor. Bueno, no se dio, hay varias versiones, que no había viento de proa, que no iba suficientemente rápido el POMA, hay varias versiones. También está que nos ayudó la Virgen, porque por eso no había viento. Es una zona de mucho viento, de mucha tormenta, de mar muy, de mar 4, mar 5, y ese día no había olas, era mar de aceite. Mirá, Justo el día del operativo, cuando iban a partir las 2 escuadrillas a bombardear la flota. Ya sin el apoyo del Belgrano, o sea, ya era... ya está, era igual ya, iban por ahí. eso el nombre, Banzai. Banzai. Ya había pilotos que pedían sacar los tanques de aeronafta para ir y no regresar. Eso, Y yo estoy sentado en una foto, que la tengo en mi libro, en mi álbum de fotos, estoy sentado en un tanque subalar de una 4, que fue extraído, porque ellos querían poner doble rack de bombas, poner 6 bombas en la panza y sacar los tanques de aeronafta, Claro, para poder despegar con la catapulta. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, es toda una... Todo es cuestión de peso. O sea, una 4 en tierra podría despegar con todos los chirimbolos, pero desde un portaaviones no podría, por Claro, eso. claro. Entonces ¿Se vos tenés entiende? el factor de la velocidad del barco, más el viento de proa que no teníamos ese día, más las turbinas al máximo y la catapulta que te lanza, eso tiene que... ¿Por qué tenés que tener el viento de proa? Porque la sustentación es como el ala del pájaro. La sustentación del avión, y con tanto peso de bomba, no se iba a poder sustentar. Se iba a ir para abajo en vez de... Claro. Entonces había factores que era muy riesgoso que partan, así sea con 2 rack o con un rack. No había viento. Claro. Y bueno, pero la historia comienza el 2 de abril, cuando vamos los 2 grupos de tareas, el 20 y el 40. Nosotros hacíamos todo el apoyo logístico en el portaaviones. Me consta que estaban el comandante Alara y Lombardo, de operaciones aeronavales, y que era un poco que manejaban la estrategia del desembarco. Desde el POMA, la otra grupo de tareas era el que desembarcaba. El submarino Santa Fe, con los gomones, con los buzos tácticos, con los comandos anfibios, que son los primeros que capturan a los Royal Marines. Todo eso fue la infantería marina. Sí, eso es trabajo de infantería. Cuando ya estaba un 80% tomado, digamos, los ingleses ya no tenían grande tropa para defenderse, es que entra el San Antonio y bajan los Infantería 25, Senildín y todo el ejército. Todo el ejército, las tropas. Y bueno, y con el lamentable hecho de que lo matan al capitán Giaquino, que era capitán de marina, de la Infantería Marina. Bueno, nosotros estábamos a 2 millas mirando todo eso, el desembarco. Claro. Estábamos de apoyo logístico, con los A4Q preparados, porque nosotros no sabíamos qué había en las islas, y si tenían lanzamisiles, y si tenían aviones, y si tenían otro tipo de defensa, iban a salir los A4 nuestros, o los trackers o los Sequín. Claro. Y Siempre estaban a la orden. siempre atentos a apoyar el desembarco. Claro. Como los Sequín iban y venían con... Sí, eso. Es una locura. Hay una foto que están desembarcando los anfibios y al lado hay un Sequín apoyando también carga del portaaviones. Entonces fue un operativo en conjunto. Muy bien aceitado, muy bien realizado. Y no se esperaba
que se diera una guerra, se esperaba negociación. Por eso es que los primeros días, después del 2 de abril, eran operativo Tom, que me consta en mi certificado de armada, me contemplan desde el 2 de abril hasta el 9 de abril. Y después, desde el 10 de abril, me contemplan hasta el 19, 20 hasta el 10 de mayo como operativo Tobás. Claro, Porque ahí el buque ya no Tobás. está en Puerto Argentino, ya está navegando alrededor de las islas, Claro. a donde lo mande a Lara o Lombardo. Claro, ustedes estaban donde estaban. En el Y ahí estocado. los buques, cuando no pueden despegar los A4Q, por esa falta de viento, se van a Río Gallego a sumarse a la base aeronaval de la Marina con los Etendard, Super Etendard, Sí. y los A4 operaban conjuntamente con ellos, en esa base de Río Gallego. Después estaban las otras dos que eran de los A4B y A4C de la Fuerza Aérea. Claro, claro, que después en algún momento medio que hacían alguna cosa medio en conjunto, pero Claro, si a la Arden la atacan cordones fragmentarias de Fuerza Aérea y ya había sido atacada por 3 aviones navales. claro, O sea, ya estaba impactada, que ahí muere el teniente Márquez, no se logra eyectar, lo derriban a Filippi, se eyecta y se salva, lo derriban a Arca, se eyecta y se salva. Y después de ese ataque, que nos cuestan 3 aviones, viene lo de la Fuerza Aérea y la rematan. Pero ya estaba impactada, o sea, había un poco de imprecisión en las comunicaciones. claro. Entre los aviones navales y los de Pensamos Fuerza que Aérea. En el medio del mar tampoco era medio tan fácil, había mucho silencio de radio, te encontrabas por ahí con la nave, Justamente por eso, porque no entonces, podías, bueno, atacar, no podías qué sé yo. comunicarte para Claro. nada. no podías estar tirando, Porque bueno, en estabas- este punto cardinal ataqué y lastimé el Arden, por ejemplo. Y entonces esos cambian el rumbo o se vuelven. Claro, no hacía claro, falta. Pero claro, bueno. claro, claro. Claro, Bueno, claro. tal es así, está el video de Teniente Souto que relata tal cual el día que nos detectan los ingleses. Nosotros teníamos el factor sorpresa, no pudimos hacer el operativo Banzai por falta de viento, pero viene un Mirón, viene un Harrier, nos detecta y habla en inglés el tipo. Y Souto lo escucha, justo Souto lo escucha cuando da las coordenadas nuestras. Le manda al buque madre y ahí lo intercepta el portaaviones, nosotros. Entonces Souto va y le dice al comandante, señor, somos nosotros. Y tuvimos que cambiar rumbo porque se nos venían los Harrier. Los submarinos, te viene cualquier cosa. Y el Harrier se vuelve porque se queda sin combustible para volver Claro. al Hermes. Tiempo, Entonces, tiempo. ellos partían desde el Hermes, todos. Así que bueno, fueron 2 o 3 situaciones que lo marcan a uno, o sea, vos te das cuenta en ese momento lo riesgoso que fue, pero de ahí en más nos manteníamos hacia el continente, sabiendo que nos perseguían 3 submarinos nucleares, uno que ya había hundido el Conqueror, había hundido el Belgrano, Sí. el Splendid y el Spartan nos seguían ahí. No nos disparaban porque en esa época el submarino para dispararte, el teleguiado, tiene que salir a media agua. Y a media agua nosotros teníamos el tracker que estaba permanentemente vigilando. Entonces, Era un águila vigilando el nido. El todo tracker tiempo te donde lo vigila, veía, le te tiraba otro. detecta, aparte que te tiras una boya. Claro. Claro. Capaz que está allá a 5 millas y la zona boya te detecta allá abajo y te dice, allá abajo hay un eco. Y ahí van los Sequín y te tiran la bomba de profundidad. De esa manera estuvimos 15, 18 días perseguidos por los submarinos Los podían tener a raya, digamos. y lo manteníamos, por eso es que Claro. después ya nos pegamos a la costa. Nosotros volvimos 4 veces a puerto durante los 74 días de guerra. Ah. Reabastecíamos. ¿Y cómo va a reabastecer la flota? Por más que estés contra el continente, Sí. vos tenés que reabastecer, le Claro. comer a esa gente. Sí, claro. Y el portaaviones hacía eso con los Siquín. Claro, lo que nunca se cuenta mucho eso, porque se habla de toda la historia de lo que es Malvinas en general, pero del 25 de mayo, poco y nada, Es que era top secret. top secret. Pero el barco... El día que vení. estábamos en dique seco, que nadie sabía, Ajá, yo desembarco y me voy a Punta Alta a dejarle carta a mi madre y a 4 compañeros más. claro, que es la típica. que uno Para se- hacerla llegar a las cartas, imagínate, a Tucumán, a Salta, yo tenía compañeros salteños, jujeños. Y cuando vuelvo, el buque ya no estaba en el dique seco, Ay, estaba en la escollera. claro, ya sé. Y yo no tenía orden de desembarcar, yo había desembarcado.
Entonces tengo la suerte de que me ve el capitán Yacas, que era jefe de máquina, estaba de guardia ese día, guardia de todo el barco, digamos, Claro. oficial de guardia. El oficial de guardia. Y el teniente Yacas me ve y le digo, yo soy de la Pico 1, y le muestro la hélice, que yo tenía una hélice acá, no tenía jineta, era conscripto, o marinero. Ahí sos considerado marinero. Marinero. No te dicen colimba, te dicen marinero de segunda. Después sos marinero de primera si te enganchás, y después sos cabo segundo. Claro. Entonces me ve el teniente Yacas y entonces dice, ponga la planchada y que suba ese marino. Porque me ve la hélice. Y aparte se dio cuenta que vos estabas trabajando. El maquinista es recontra necesario ahí. Claro. Es una mina de oro la máquina, porque la máquina mueve todo. Provee O sea, vapor. ¿cómo eran los turnos? ¿Cómo estaban? En navegaciones normales es como un trabajo de 8 horas, el buque está en puerto, vos trabajás 8 horas y te vas. Si tenés algún lugar para parar en Punta Alta, te vas a Punta Alta, o si no, te quedás en el barco. Claro, estás navegando, Está. vas a bajar. Y cuando navegás, tuvimos 4 navegaciones, una fue en la de la guerra, porque navegamos, post Malvinas navegamos una vez más, que hicimos un operativo con los uruguayos, no entendíamos nada, estamos lamiendo la herida y los aviones que no pudieron, los Super Extended que no pudieron hacer el apontaje, teníamos que hacer esa práctica para que el avión Extended haga el apontaje, que en Malvinas no pudo hacerlo, porque no estaban de acuerdo la computadora del avión, la aviónica era tan moderna que no estaba a punto con el barco. El barco tenía que tener más desplazamiento para que el Extended baje el gancho. ¿Entendés? Entonces, por eso operaron directamente desde Gallegos, los Extended. Claro, porque le era más sencillo. Con los Exocet, obviamente. A ver, les era más, entiendo que era por un tema de tiempos, porque el barco todavía no estaba preparado para Adaptado. En esas condiciones. Imagínense, mi jefe de máquinas es embarcado un día 14 de abril. Ya estábamos en la isla. Llega un siquín, el guardia marina ganó, que cuando vea esta nota, me debe estar viendo, le mando salud. Era mi jefe, el guardia marina ganó, él estaba haciendo el curso de piloto de Super Extended en Francia, igual que Owen Kripa. Entonces cuando piden volver, ¿no es cierto?, a lo que ellos, a la fuerza que pertenecían, al guardia marina ganó, lo ponen de jefe de máquina de la Pico 1. Entonces él era mi jefe. Que al año siguiente, posteriormente, se convierte en piloto, termina el curso y se convierte en piloto con hoy 1000 horas de vuelo de A4, de Super Extended. No operó en Malvinas, obviamente, porque no había terminado el curso. Claro. Pero fue jefe de máquina todo el operativo Malvinas, junto con el teniente Yacas, que era el superior de él. Así que hoy el comodoro de Marina ganó, es un hombre catedrático, da clases en la Facultad Militar, un hombre muy conocido, y ese fue mi jefe en máquinas en la época de Malvinas. Bueno, reconocido por toda la estrategia esta que hace de las 3 Argentinas que tenemos usurpadas. En realidad tenemos 3 Argentinas en el mar continental, con la Antártida. La marítima. Él detalla bien, es muy estudioso de esa. Él dice que son 3. De esa logística. Yo tengo entendido que eran 2, pero 3 puede ser. Sí, toma la marítima, la continental y la Antártida. Antártica son 3. Claro, así que bueno, son experiencias que uno se acuerda lo más fuerte, digamos, porque si tenés para contar, tenés días y días para contar, porque yo me acuerdo de todo. Las navegaciones en época de paz y las que marcaban a fuego fueron esos 18 días con los submarinos ahí atrás, que bueno, se ve si en cuánto te detectaban. ¿Qué se decía entre ustedes los soldados? ¿Cómo estaban con esos momentos? La tropa tranqui, porque éramos pibes, éramos 18, 19 años. Sí había algún suboficial, ya gente mayor, que se notaban nerviosos, preocupados. Y por tener familia. Por la familia justamente, y por lo que ya se había ese sentimiento de que te hunden el Belgrano, de que mueren 323 camaradas, ¿entendés? Después lo atacan al Sobral, cuando muere otro capitán tucumano, el Gómez Roca,
él se queda en el puesto de mando y un Harrier lo ataca al Sobral, que iban a rescatar 2 pilotos de Canberra que habían sido derribados la noche anterior. Bueno, muchos barcos, porque después tuvieron el Narwhal, Sí, sí, después, sí. bueno, uno que se salvó, pero que andaba ahí dando vueltas por por las Malvinas del Sí, Monzumén. sí, el Bahía Paraíso, bueno, El hay Bahía muchos que Paraíso. fueron atacados, pero gracias a, bueno, a Estela Maris, a nosotros nunca nos detectaron. O sea, corrimos la misma suerte que las chanchas. A las chanchas nunca las detectaron. No sabía dónde se hacían los reabastecimientos. Y era el terror de la flota Sí, y de excepto Malvinas. una que la atacó un... ¿Cómo hacen para llegar a estos Perdón tipos que lo diga yo, era un hijo de puta. sin Bien muerto está reabastecer? porque bien muerto está porque se murió hace poco. Que bajó una chancha acá, la que está en la primera brigada. Bueno, Pero estaba de regreso y estaba, estaba de regreso, hermano. claro. Ni- Como bajaron uno del Escuadrón Fénix, un Learjet del Escuadrón Fénix también, También. que ellos hacían digamos, hacían de pantalla para que lo capte el radar, pero en realidad eran aviones comerciales, no eran los A4. Claro. Entonces, ¿qué hacían? El desgaste de los ingleses de sacar las PAC, las patrullas aéreas combatientes, para que gasten combustible, te detectaban, vos pegabas la vuelta y no eran los A4, y tenías que volver por dentro. Entonces, ese desgaste era una cosa ellos en la psicológica. isla, con lo que cuentan los soldados, es que era el desgaste, le tiraban bombas desde el mar, tiraban bombas a la Claro. isla para no dejarte dormir. Y era Exactamente. Le tiraban dos bombas y ya te quedabas Exactamente. así. Y lo que dice el teniente coronel Enrico en las entrevistas que siempre hizo era que el soldado tenía 3-1, el aguante de fuego enemigo era 3-1, porque tenía artillería inglesa, los Harrier y la fragata desde el agua. Claro. Tenías 3 fuegos a 1, o sea que 3 a 1. no podía salir de la trinchera. Y no. Que otra cosa hubiera sido si esto se preparaba un poco mejor y vos atacabas cada... Eso mismo, de tu visión de esa época o después. A ver, ¿cómo veías? ¿Cómo estaban organizándose? ¿Qué notabas dentro de, bueno, en tu caso, bueno, la Armada? No, se que era notabas? estábamos con lo básico para hacer el desembarco, para tomar las islas, pero nunca a la magnitud de que va a haber un enfrentamiento, una guerra como la que se dio, que ya vienen 40 buques, 20 de guerra y 20 ¿Cuándo te cayó la porta- ficha que se venía? Y ya cuando hunden el Belgrano. Ahí ya dijiste. Porque hasta el 1 de mayo, que fue el bombardeo en Puerto Argentino, y el hundimiento del Belgrano al día siguiente, ahí nos cae la ficha ya que, epa. Aparte las noticias nos llegaban. Porque yo tenía una radio, los camaradas míos, en un laboratorio de máquinas, había un enchufe, poníamos un radiograbador de esa época, y escuchábamos noticias de Radio Minería de Chile. Claro, Y los ustedes ahí la ven acá. chilenos decían todo posta a posta como lo que estaba pasando. Entonces sabíamos que habían atacado Puerto Argentino, que habían atacado el Belgrano. Y es más, en Tucumán, Salta y Jujuy creían que habían hundido el 25 de mayo. Porque las radios decían que habían hundido un buque de importante tamaño. Es más, quizás el de más tamaño. Y éramos los dos, el Poma y el Belgrano. Claro, Y el Cabo San Antonio, bueno, ya había hecho el desembarco, descontarlo, pero... Claro, porque el Belgrano es el que se le decía Lucky Fénix en la Segunda Guerra. Claro. Es un acorazado. Sobreviviente de Pearl Harbor. No era tan fácil. Entonces, El poder de fuego que tenía el poder de fuego, ahí está. era para acompañar el ataque del portaaviones. Claro. Nosotros con los aviones, bombarderos, y ellos con los 15 cañones. 15 Porque cañones si vos más la girás protección que le daban al Puma. las 5 torretas de 3 cañones de 100 No milímetros, se le arrima nada eso. y te destruyen una ciudad en 5 minutos. Sí. Si vos tirás constantemente, con una cadencia de fuego cada 2 minutos, un semejante... Es un Fiat 600 que sale de un cañón. Claro, Más o menos, claro. imagínate el poder de fuego que había. Claro. Y por eso, bueno, uno se da cuenta que ya medían el poder de fuego que tenía ese barco, ¿no? Ese crucero. Aparte que ser un acorazado, no se hundía fácilmente. Para mí que supuestamente usaron armas muy poderosas para... En realidad, para mí, y creo que alguno que otro va a coincidir,
Alguien que tiene, viste, muchas estrellitas y barras, le dijo dónde, porque era de, Claro. era de ellos. Mira, Claro. dale acá y acá, y entonces, Claro, claro, claro. ¿entendés? Pero Sí. bueno. Es lo que hay. ¿Qué te Y digo? el tercer misil, tengo una anécdota, un amigo íntimo que es vecino mío, camarada, estaba en el Buchar. El Buchar y el Piedrabuena eran escoltas del Belgrano. Y tal es así que el Piedrabuena se retrasa, no sé por qué, por reabastecimiento. Entonces el Buchar lo pasa, se adelanta hacia el Belgrano, cuando ya estaba hundiéndose, ya estaba golpeado, y el tercer misil, torpedo que le tiran al Belgrano, se desvía y le pega de refilón al Buchar. Y Lizondo me dice, yo sentí el campanazo, todos esperábamos la explosión, Ya está, claro. y se desvió el torpedo. Y porque El no, tercer torpedo le pega al Buchar. viste cuando no es para uno en ese momento. Y, no, y bueno, se salvó el Buchar. Cuando le tocaba al Piedrabuena estar ahí. Claro, el Piedrabuena a O veces sea, recibió el impacto. doble suerte, digamos. Claro. Y bueno, después transcurrieron los días hasta que terminó el conflicto, salimos de Puerto de Golfo San Jorge y encontramos, ¿a quién encontramos? Al Splendid. Con los misiles apuntando, tal como lo dice las noticias, apuntando, o sea, amenazando, no apuntando, o sea, se veía un submarino a media agua con las intenciones de bombardear el continente. ¿A continente? Entonces lo detectan los trackers, se le van al humo los trackers y el comandante Sarcona recibe una orden de que no lo ataquen, porque vos no sabías qué potencial de armas nucleares había en ese submarino. Podés volar media Argentina si explota eso. Entonces nos conta, pero todos salimos a cubierta de vuelo, de las máquinas, todos salíamos a los castillos de proa y de popa, de babor, de tribor, estaba todo el personal mirando eso y pasó el Splendid y se hundió y se fue. Yo te soy sincero. No había que dispararle. Yo le tiro. Lo teníamos, y los trackers, ¿sabes cómo estaban? El tracker lleva un torpedo con paracaídas. Claro. Y ese te pega. ¿Dónde te vas a Y después viene el Siquín y te larga las bombas a profundidad. O sea que si lo agarraban entre los 4 trackers y los 3 Siquín, no queda nada de eso. Pero bueno, es una anécdota Son maneras de pelear una de guerra. que Bueno. uno en ese momento era todo que nadie cuente nada, que vos no viste nada, que... Sí, estábamos en un Nosotros lo vimos, o sea, lo vivimos y quedó ahí ya la anécdota de que pudo haber sido, pudiera haber disparado o no, pero ahí es donde se firma ya la rendición y cese de fuego, la misma Fuerza Aérea le ordenan dejar de despegar. El comodoro Sánchez y el capitán Varela estaban por despegar y dicen, orden fragmentaria suspendida, no despega nadie, porque si seguía combatiendo un día más la Fuerza Aérea, o 72 horas más, el mismo almirante Woodward lo dijo en sus libros, se retiraron a la flota inglesa, porque iban a quedar sin barco. Y sí, cobraban. Si le hundimos 7 y le averíamos 13. Ahí ya tenés, no tenía más nada. ahí ya tenés los 20 buques. Quedamos en balsa. Claro. Así que bueno, pasó. Y esa es la historia. Concisa y precisa. A ver, ¿cómo llegaste vos de Tucumán a hacer la colimba en el Bueno, me sortean en esa época tus 3 números de documentos, escuchabas por Radio Nacional, estábamos toda la familia escuchando. Escuchabas tu número de documento y después te decía el número tal. El número de orden, 989. Y mi viejo me dice Marina. Mi hermano ya había hecho la colima en el 78 y fue al Beagle, Infante de Marina. Mira, Antes se llamaba Fuerza de Infantería número 1. fuerza. Después se llamó BIM 1, BIM 2, BIM 3. Pero en el 68 eran F1, F2, F3. Fuerza de Infantería se llamaba. Y él estaba en la Fuerza de Infantería 1. Y hacía guardia en el canal de Beagle, en la escollera. Y veía a los chilenos, pero él como si nada, nos mandaba cartas, estamos todo bien, está todo bien. Pero ellos estaban ahí de conflicto. Nada, a una orden. Claro. A una orden, Claro. no a una orden de un oficial cercano, a una orden de 2 presidentes que Claro. estaban en ese conflicto. Y bueno, después me tocó a mí, Marina también, y a mí me tocó ir a Malvinas. Bueno, acá estamos de vuelta, pero bueno,
son todas cosas de la vida, ¿no? Y me mandan a Puerto Belgrano a hacer instrucción, me traen en tren, hacemos transbordo en Rosario, directo a Bahía Blanca, y ahí nos bajan en Punta Alta a la Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Marinería. O sea que ya estábamos medio predestinados que íbamos a los barcos, porque era marinería, porque infantería iban a La Plata, Claro. o al La otro, base que no o al está más, Cifín, La Plata. o al Cifín, Ahora- o a Arsenal, en la misma base naval, en Arsenales hay una pista ahí de infantes de marina. Señor. Entonces, Con ustedes no, estoy no. conociendo todas las bases. Mirá, Claro, cuenta, claro. Acá, está allá, la otra está allá. Claro, no, el Colimba es lo que, bueno, supuestamente nos dice que teníamos coronita, porque el infante baila todo el día, todos los días, Claro. en la instrucción. Sí. Nosotros bailamos las primeras semanas y Bueno, sacar la espina y bueno, ustedes vengan y tienen clase la estancaidad, eslora, babor, estribor, tangón. acá porque iban a hacer cosas técnicas. Claro, exactamente. Y de ahí no. Pero vos te terminás de pulir en el buque que te toca estar.